Hola, bienvenidos a este espacio de diálogos de escritura. El día de hoy vamos a conocer a un escritor que se inclina sobre la línea del cuento, Alexis Patiño. Bienvenido a este espacio, es un gusto tenerte por acá. Qué bueno que estás aquí con nosotros en diálogos de escritura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, pues el gusto es mío. Siempre es un placer encontrar estos espacios para, pues más que nada para la conversación, ¿no? Creo que es una de las cosas que más se han perdido en estos años tan agitados y la conversación siempre es algo que es bastante reconfortante encontrar ahora. Sí, pues esencialmente es eso, el diálogo aquí es esa charla entre compañeros, amigos, colegas escritores. Para, primero, para tener ese acercamiento, porque yo soy de la idea de que el escritor en ese proceso de la escritura sí tiene esos momentos de estar en sí, en solamente en uno mismo y se convierte a veces en un juego como medio solitario, pero viene la otra parte donde llega la retroalimentación, la charla con los que gustan de la misma actividad y eso enriquece muchísimo. Sí, verdaderamente que pues siempre está como este debate, ¿no? Entre decir si realmente la escritura es un proceso meramente introspectivo y creo que en gran medida lo es, o sea, en gran parte uno pues la chamba la tiene que hacer en solitario, ya sea la lectura, la escritura, el preparar un texto, el estar frente a la máquina o frente al papel, como cada quien se acomode. Pero al final de cuentas creo que siempre es necesario como esta interacción humana, ¿no? Siempre es le comparto el texto a alguien, se lo muestro a algún amigo, a algún colega, y siempre las visiones que ellos nos tienen al respecto creo que son realmente lo enriquecedor. En ocasiones hay como momentos donde uno dice, híjole, esto yo no lo había visto, ¿no? Hasta que lo compartí con fulanito o fulanita, y ahí es como cuando todo hace clic, y ahí es cuando decimos, esto era el elemento que necesitaba, ¿no? Claro, siempre es importante, pues, recibir la retroalimentación de alguien más y en este proceso de escribir, compartir el texto se vuelve algo fundamental, porque escribirlo y, bueno, a lo mejor guardarlo un ratito en lo que va reposando para llegar a perfeccionarlo un poco, pero al final tiene que llegar a su destino, que es hacia un lector o a muchos lectores. Amigo, me gustaría me gustaría que nos comentaras un poquito de ti, de dónde eres, en dónde estás ahorita, un algo que nos vayas dando ahí una breve introducción de tu persona. Ok, claro que sí, pues yo soy Alexis Patiño, soy originario de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Actualmente pues sigo radicando por acá. Un tiempecillo anduve por ahí dando vueltas por León, por Guanajuato. Ahí tuve la posibilidad de estar algún tiempecillo. Y creo que desde ese momento, no sé, a lo mejor cuando estaba en León, como ahí buscando o probando suertes, fue cuando realmente pues se despertó en mí esta vena escritural, ¿no? Yo siento que durante mucho tiempo como que se mantuvo ahí un poco oculta, ya sabes, ¿no? De vez en cuando uno estando en secundaria, en preparatoria, teniendo el corazón roto, alguna decepción ahí que se vaya dando, como que uno dice, la mejor manera que tengo de expresarlo, pues es a través de la escritura, ¿no? Pero como que, no sé, mucho tiempo se quedó ahí oculto todo esto. Y no es hasta esa época donde a mí me nace como esta parte de la escritura. Y la verdad sí fue un lector bastante tardío, nunca fui así como una persona que todo el mundo, todo el tiempo estuviera leyendo, sino que más bien yo empecé a leer pues ya bastante tarde, yo no sé, empecé a buscar más libros ya por cuestión personal, por gusto propio, hasta los 16, 17 años, y ya a partir de ahí fue como pues, casi una catarsis y decir, no manches, esto es lo que yo quiero hacer ya para toda la vida, ¿no? Entonces, pues ya me fui a Guanajuato a estudiar letras, ahí estuve unos cuantos años, ya después regresé acá a Celaya, me dedico actualmente a la docencia y a la escritura sí es algo que he tratado de no dejar, luego sí hay sus pequeñas lagunas ahí que en ocasiones se van haciendo cada vez más grandes, pero sí he tratado como de mantenerme ahí un poco en el radar, ¿no? O sea, me mantengo leyendo, leo a mis compañeros así de los talleres o algo así. Y pues siento que eso es algo que uno lo mantiene bastante fresco en cuestión como de las voces narrativas, ¿no? Sí, obviamente siempre es importante leer a los clásicos y a los grandes autores ya consagrados, pero también creo que es como
una bocanada muy, muy agradable cuando nosotros tenemos esa oportunidad como de, pues de compartir con personas que también les gusta esto y que estamos más o menos como conectados en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Y pues de ahí es que yo he podido como mantener un poco esta escritura, ¿no? Pero sí, más o menos por ahí va la cosa. Me gusta mucho la lectura de las letras mexicanas, por ejemplo, los narradores y narradoras mexicanos, creo que son de mis favoritos. Y pues obviamente también, no sé, me gusta mucho Lorca, me gusta mucho Jorge Ibargüengoitia. Eh, en general creo que trato de leer de todo para más o menos tener un parámetro pues un poquito más amplio, ¿no? Pero yo creo que esos sí son autores de mi cabecera siempre. Ok, perfecto. Oh, pues gracias por esa breve introducción hacia parte de tu vida. Y cuando aquí me surge una duda que es, tú dices que tenías la ambición, el gusto, las ganas, el anhelo, ¿no?, de escribir, pero no lo haces cuando empiezas a sentirlo, sino que pasa un tiempo. Entonces, ¿cuántos años tú consideras que tuviste en reserva esa intención? Y se complementa con una segunda cuestión, ¿cuántos años o qué tiempo llevas escribiendo? Híjoles, pues eso sí ya es remontarnos unos cuantos añitos atrás, ¿no? Sí, fíjate que como que una parte siempre estamos escribiendo algo, ¿no? Ya sea en los márgenes de las libretas, a las orillas de los periódicos, así en los libros viejos, luego de la escuela que no tenemos nada que hacer y nos empezamos a poner ahí frases, anécdotas, lo que sea, ¿no? Entonces como que siempre estamos en constante escritura y hubo un momento donde yo como que sí traté, no sé, a los 15, 16 años, tenía así una libretita de esas escribe viejísimas y ahí empecé como a escribir, ¿no? Un poquito. Y después como que de repente algo en mí cambió y dije, ¿qué estoy haciendo? Yo nunca me he dedicado a esto. ¿Cómo es que yo voy a empezar a escribir? Y afortunadamente esa libreta desapareció y espero que esté destruida en su totalidad, porque no, después de releer eso, pues las cosas eran pésimas, ¿no? Lo que había escrito en ese momento era así como, pues aparte de que ni siquiera tenía pies ni cabeza, no estaba para nada estructurado, ya cuando yo lo reviso digo, no puede ser que yo estaba escribiendo esto, ¿no? Entonces se destruye esa libreta y ya como que digo, no, 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 esto lo vamos a dejar un poquito porque no me gustó lo que vi, ¿sale? Y fue así como una cuestión de, híjole, pues sí tenía como esa inquietud, sí tenía ese gusto, pero la verdad como que el resultado como tal no fue lo que más me agradó a mí, ¿no? Entonces a partir de ahí yo creo que me quedaría unos 3 años más o menos así como a la expectativa. En ese mismo interés cuando yo empiezo a leer un poquito más y como que todavía esa sensación va creciendo cada vez más. Todo este deseo como de escribir, como que va creciendo de forma latente, como que siempre está ahí y es así de, no, pero es que pues, todavía no estamos preparados, no estamos listos. Y creo que esa indecisión también es como bastante perjudicial para los que nos gusta la escritura, porque siempre estamos como pensando en esta onda de decir, y si lo que escribo no es bueno, y si no me gusta, y si no le gusta a los demás, y si alguien se ríe de mí, como que siempre estamos pensando en el qué dirán, ¿no? Y yo creo que eso es de lo peor que nos puede pasar a las personas que nos gusta escribir, porque pues, al final de cuentas la única manera de mejorar la escritura pues es escribiendo, ¿no? Claro, uno en la juventud no lo ve como tal, pero ya después de un tiempo dices, híjole, pues creo que era lo más importante, ¿no? Entonces pasan aproximadamente 3, 4 años, a partir de ahí ya es cuando yo empiezo como a fijarme un poco más y como a animarme incluso también, pues un poco metido como en el ambiente donde yo me encontraba y pues que había muchas personas que decían, no, mira, es que sí se puede, es que tú no te agüites, no pasa nada, como que me hicieron entrar en un lugar seguro. Y yo decir, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Al final de cuentas, si lo que escribo pues no es lo más adecuado o no es lo más entretenido o no es lo mejor, porque creo que esa es una cosa que uno tiene mucho en la adolescencia, en la juventud, que es así de, si hago algo, voy a destacar absolutamente, ¿no? Y creo que no, pues al final de cuentas, pues genios, creo que en la historia ha habido muy pocos. Y creo que en la escritura siempre está como este trabajo de la constancia, ¿no? El tallereo, la práctica, el guardar en el escritorio, no sé,
5 o 6 meses un texto, volverlo a retomar, y una vez retomado, pues uno empieza a ver cosas que no veía antes, ¿no? Aparte, como siempre, pues uno procura estar leyendo pues, cualquier cosa, siento que también influyen mucho las lecturas que vamos teniendo, como para tener ahora un panorama pues muy diferente, ¿no? Mucho más amplio. No sé, yo siento que eso va muy en consonancia, ¿no? Ese atreverse a hacer las cosas y una vez que ya te has atrevido, pues empezar ahora sí a puntualizarlas, a trabajarlas, a tallerearlas, cosas por el estilo. Yo lo vería más o menos así. Claro. Sí, todo parte también de, pues, de cómo uno está viviendo este proceso creativo. Y cuando haces esa reflexión en tu bueno, en esa libreta que tú dices que, bueno, afortunadamente ya quedó por ahí, ¿tú en este momento o a la fecha recuerdas algunas líneas, algunas frases que tuvieras ahí en esa libreta? Uy, sí. Desafortunada o afortunadamente, no sé, todavía no decido por qué lado estoy más que nada. Eh, Como que considero que tengo pues relativamente buena memoria, ¿no? Entonces, pues sí me acuerdo de algunas frases o algunas líneas que sí eran, pues aparte de cursilonas, muy melodramáticas, pues muy como es un adolescente, pues, en pocas palabras, ¿no? Sí me acuerdo mucho, no sé, mezclaba mucho, por ejemplo, frases de canciones e ideas que yo tenía en ese momento y como que trataba ahí de hacer un medio híbrido entre las dos cosas. Recuerdo mucho que mezclaba mucho las canciones de Zoé, por ejemplo. No sé, una frase era así como de entrega tu amor durante todo el tiempo que podamos estar juntos o cosas así por el estilo, ¿no? Siempre fue durante, como muy melosón la primera escritura que llegué a tener, ¿no? De hecho, todavía como que me lo cuestiono en la actualidad, si digo, híjole, a lo mejor lo que sigo todavía escribiendo, como que uno no, pues no niega la cruz de su parroquia, ¿no? Entonces, como que en ocasiones sí digo, chascos, a lo mejor y más o menos sigo en la misma línea, y trato ahí como de, pues no sé, leer algo diferente o incluso, pues ya ves que en ocasiones uno hace como cierto tipo de retos en la escritura y que te sacan de tu zona de confort y que es así de, órale, a lo mejor uno está acostumbrado a escribir de una forma determinada, no sé, a lo mejor se siente cómodo con un tipo de historia o con un tipo de personaje o pues en general con alguna forma determinada, y el hecho de que uno tenga como estas experimentaciones siempre hace como que te avispes un poco, ¿no? Como que te echas un balde de agua fría y empiezas a decir, bueno, entonces, ¿cómo lo voy a decir ahora? A lo mejor yo no estoy acostumbrado a escribir personajes femeninos y ahora el reto de esta semana o de este mes es escribir puras voces femeninas, ¿no? Entonces ahí sí es así como de, hoy, ir viendo cuáles son los recursos que uno tiene como para pulirse un poco, pero sí, yo me acuerdo mucho de esas frases y no, todavía les tengo escalofríos a esas antiguas frases de esas libretas. ¿Tú crees que esas frases obedecían a deseos, anhelos, a peticiones tuyas que en ese momento estaban empezando a florecer dentro de esas hojas de esa libreta? Y si fuese así, ¿cómo es ahora la escritura que tienes actualmente? ¿Todavía esa escritura obedece a un anhelo interno? Híjole, eso sí está como, sí pone mucho a pensar, ¿no? Yo creo que sí, durante mucho tiempo, sobre todo al inicio, sí era mucho como esta idea de decir, ok, voy a tratar de que en lo que yo escriba pasen las cosas como yo quiero que pasen, ¿no? Porque a lo mejor cuando uno se empieza a enfrentar pues, a las negativas o a los rechazos o a situaciones a lo mejor que exceden pues nuestras propias manos o que nosotros no podemos llevarlas a cabo, pues evidentemente siento que sí hay alguna como cuestión dentro de nuestra mente que nos dice, bueno, pues a lo mejor aquí voy a tomar el camino A en vez del B, que fue el que tomé, y pues las decisiones van a ser totalmente diferentes, ¿no? Y yo creo que eso fue como el inicio o el germen de la escritura para poder decir, bueno, pues la realidad en la que yo me encuentro en este momento, pues a lo mejor no me gusta del todo, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues empezar a juguetear pues en las libretas, porque ahí las cosas van a ser como yo quiera, ¿no? Yo siento que eso fue como una
como de las revelaciones más sorprendentes y también más agradables que yo tuve con la escritura, porque dije, aquí uno puede ser totalmente libre, ¿no? Aquí nadie te juzga, nadie te dice de cosas, nadie te dice, oye, no pongas esto, oye, quita lo otro, oye, no pienses así, oye, el personaje no puede hacer esto. Ahí uno tiene toda la libertad del mundo y eso creo que es un descubrimiento maravilloso que uno tiene y a partir de ahí es así de, ok, aquí sí las cosas van a ser como yo quiero. Pero en la actualidad, híjole, yo creo que uno no puede quitarse como todo ese arraigo, pero también siento que es peligroso que uno lo deje ir y fluir así tal cual, ¿no? Sí hay una parte que me dice o que obedezca a esta onda de decir, son anhelos, son pensamientos, son deseos que yo tengo, pero también creo que hay que como mediar un poquito esos deseos, porque si uno nada más los deja así como desbocados, de repente pues se nos van a ir de las manos y todo va a ser pues prácticamente un relatar las cosas que a nosotros nos están pasando o que le pasan a fulanito o que le pasan a sutanito. Y eso pues al final de cuentas no es tanto ficción como tal, ¿no? Entonces siento que ahí es donde uno tiene que como que poner un poco el freno y empezar como a reflexionar y decir, ok, ¿cómo le voy a hacer para que toda esa emoción o todo ese deseo sí se pueda ver en el texto, pero tampoco que sea algo así como súper desbocado y que de repente sea pura cuestión meramente pues anecdótica, ¿no? Yo me acuerdo mucho que así las primeras veces uno de mis tíos me regaló un decálogo de cuentos, así como enmarcadito, y era el decálogo de Horacio Quiroga. Y justo una de las recomendaciones que hacía Quiroga era que cuando uno tuviera un deseo así muy fuerte, lo dejara morir. O sea, así de plano dijeras, no, ok, yo sé cuál es este deseo, yo sé cuál es este sentimiento que pues prácticamente fluye y me hierve dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo dejo morir. Y si después tengo la capacidad como de volver a hacer sentir esa fuerza que era pues en el momento de que estaban sucediendo las cosas, pues uno ya iba de gane, ¿no? En la cuestión de la escritura. Y me acuerdo mucho también de un escrito de Ibargüengoitia, que era la conferencia, si no me falla la memoria, y en la conferencia justamente Ibargüengoitia dice una frase que a mí me pareció maravillosa cuando le preguntaban sobre cómo él era su proceso de escritura, ¿no? Y él decía, yo escribo el libro que yo quisiera leer, ¿no? Entonces como que eso se me quedó muy grabado. Yo dije, pues es cierto, creo que una de las cosas importantes es tratar de que nosotros, pues primero que nada, sintamos como esa conexión con nuestro propio texto y después que nos parezca interesante incluso a nosotros mismos, porque si de entrada nosotros empezamos a escribir y ya nos estamos aburriendo con lo que estamos escribiendo, pues qué esperamos que le pueda pasar a nuestro lector, ¿no? Entonces yo creo que más que nada en la actualidad va un poquito por ahí. Siento que va más en la onda de decir, ok, ¿cómo manejo esos deseos o esos anhelos? Pero ya les empezamos a meter un poquito más de ficción, ya un poquito más de trabajo y un poquito más pues de pulimiento. Yo siento que más o menos eso es en la actualidad. Concuerdo contigo en esa parte, que uno no puede totalmente adherir su escritura a una vivencia personal, sino que se necesita sujetarlo con un poquito de cosas más del día a día y a lo mejor también trabajar la imaginación, la fantasía, para poder también tener más recursos y entrenar la mente para lograr, pues, escrituras tal vez más trabajadas, más creativas y que también, pues, permitan llevarnos a cosas sorprendentes, ¿no? Que tú como autor y que después, al ser tu primer lector, te sorprendas de estar en un mundo nuevo, que pueda salir un poquito más allá de lo que tienes en el mundo ordinario. Y entonces, ¿en qué tú te clasificas en una línea de escritura? ¿O en qué línea caminas cuando pones la pluma en la hoja? Ok, sí, pues la verdad, creo que sí tengo como una tendencia un poco hacia un lado. Fíjate que siempre como que uno tiene varias inquietudes, ¿no? Bueno, platicándolo con varios camaradas, sí lo coincidimos mucho en esa parte, ¿no? Decimos así de, bueno, pues a lo mejor yo estoy más acostumbrado o acostumbrada a escribir, no lo sé, narrativa, ¿no?
pero siempre hay un huesito, siempre hay un gusanito como dentro de uno que dice, bueno, pero pues me gustaría cultivar un poco más la poesía, ¿no? Me gustaría a lo mejor por ahí aventarme unos cuantos versos, o de vez en cuando me aviento mis poemitas o así. Y caso contrario, por ejemplo, con los que más, lo que más hacen es poesía, también dicen así de, no, pero es que la verdad, de vez en cuando me aviento una historia, tengo ahí unos cuantos personajes que me gustaría trabajar un poco más en un relato, se avientan una crónica o algo así. Yo siento que a lo mejor todos escribimos un poco de todo en algún momento, pero siempre hay como una línea pues, que nos mantiene más encantados, ¿no? Y creo que también depende mucho como de los momentos y vivencias que uno va teniendo, porque a lo mejor en un momento determinado nos inclinamos más por la poesía, a lo mejor en otro tiempo estamos leyendo muchísima novela y nos vamos más por la narrativa, y después nos encanta o nos atrapa y nos hechiza esta parte de la brevedad, de la concisión, de lo puntual, y pues nos vamos encaminados hacia el cuento, ¿no? Yo creo que mi línea principal en la que yo trato de más o menos mantenerme cuando agarro la pluma o cuando me viene una idea, casi siempre cuando tengo una frase, una idea, un personaje, una situación, lo encamino más hacia la narrativa. Casi el género que más cultivo, pues es el cuento. El cuento creo que es lo que más he trabajado durante algún tiempecillo. La verdad me costó mucho trabajo, fueron bastantes años de práctica, de prueba, de error, de esto está mal, de corrige esto, el clásico, oye, ¿sabes que esto no es un cuento? Que también pues luego llega a ser medio frustrante, pero sí, yo creo que sería lo fundamental, el cuento, la narrativa en general, porque pues también ahí ando haciendo unos pequeños pininos sobre la novela, pero creo que si me tuviese que decantar por un género como tal, yo elegiría el cuento, tal cual. Excelente. Mira que esta parte del cuento y de la brevedad, como lo mencionas, creo que en el ejercicio de la escritura se vuelve, pues, una parte que es, como algo por lo cual no puede quedar como fuera, o sea, siempre la tienes que como que tocar o pisar. Es como parte también como de la poesía, ¿no? En algún momento, sí se antoja y llega un instante en el que quizás todos tengan que pasar por ciertos procesos, y creo que el cuento también es algo muy de esa línea, ¿no? Que te lleva. Estás escribiendo y forzosamente tienes que es como una obligación, tal vez, de repente, ¿no? En el proceso, pues, de ir desarrollando tu contexto o tu camino en la línea que tú quieras escribir. Y cuando tú mencionas sobre todo esto del cuento, entonces, ¿tú qué consideras es un cuento? ¿Tú cómo lo consideras? ¿Cómo lo defines? Uy, fíjate, pues la verdad, yo como que siempre tuve un poquito de problemas pues como con las definiciones como tal, o como en encasillar solamente en cierto tipo de características, decir, ah, mira, del punto A al punto B es un cuento, si te pasas del punto B ya estás haciendo otra cosa, ¿no? La verdad, sí me ha costado mucho trabajo como entablarme o agarrarme de ciertas reglas o cierta metodología, porque en ocasiones yo puedo escribir o me puede llegar un cuento que a lo mejor son 3 páginas, ¿no? Y 3 páginas y no le cabe más. O sea, no podemos extender más la historia, los personajes a lo mejor ya hicieron lo que tenían que hacer, ya dijeron lo que tenían que decir, y el hecho de querer extenderlo mucho más, pues lejos de hacerle un bien a tu narración, creo que terminaría tirándola, ¿no? Y caso contrario, hay veces que a lo mejor ya llevamos, no sé, 20 páginas en Word y uno dice, es que esto todavía no se acaba, ¿no? Y no es necesariamente como ya encaminarlo a decir, ah, bueno, ya llegué a las 30 páginas, no, pues déjale, sigo y ya me aviento una noveleta, ¿no? Yo creo que el cuento es un género que tiene que atrapar en muy poco tiempo. Más allá, yo estoy como un poco en contra, la verdad, de la categorización así tajante, ¿no? De decir, un cuento tiene que ser de menos de 6 páginas, tiene que tener una historia, superficial y una segunda historia que salga a la luz rumbo al final.
entiendo y comprendo obviamente toda la parte metodológica que necesita un cuento. Obviamente sé que el cuento tradicional es algo que uno tiene que leer y que uno tiene que conocer para, pues para poder cultivarlo. Al final de cuentas, creo que si uno quiere como hacer ciertos cambios, digo, con todas las comillas que esto representa, en un género como tal, pues obviamente tienes que conocer la tradición para a partir de ahí, pues irlo modificando en la mínima parte que uno puede modificarle. Pero yo creo que si yo tuviese que definir el cuento, lo haría en que tiene que atrapar al lector. En pocos minutos, en pocos momentos, el lector tiene que quedar atrapado. No importa si a lo mejor se va a leer 3 páginas, no importa si se va a leer 30, pero se tiene que enganchar a la primera, ¿no? En ocasiones incluso uno como lector es un poco más, no sé, amable, por así decirlo, y estamos leyendo una novela y empieza así como un poquito floja, o ahí va caminando de una manera muy despacia, y uno mismo dice, ok, es una novela, son 450 páginas, ¿no? Voy en la página 22 y a lo mejor no me ha atrapado del todo, vamos a darle de aquí a las 60, a las 70, a ver si ya pues tengo un poquito más de acción, ¿no? Y entonces como que tenemos esa concesión y en el cuento no. En el cuento es a la primera, a lo mejor incluso una página, 2 páginas, 2 párrafos, no sé. Ya ahí, si al lector no lo ha atrapado, difícilmente va a continuar, ¿no? Es así como de, ok, este cuento no, al que sigue, ¿no? Vámonos. Entonces yo lo vería como un tipo de texto, obviamente que tiene que atrapar al lector. Eh, Podríamos decir que sus personajes tienen que actuar y mostrar más que lo que digan, ¿no? No es tanto así como que el personaje diga, me voy a ir y voy a hacer, voy a caminar, voy a conocer, ¿no? O sea, en vez de decir todo eso, el personaje tiene que hacerlo y tiene que mostrárselo al lector, ¿no? Entonces yo creo que va más en el sentido por eso, y el cuento invariablemente tiene que tener acción. La acción tiene que ser progresiva, tiene que ser sorpresiva, o la podemos ver incluso un poco más paulatina, pero siempre tiene que haber acciones, siempre tienes que prometerle al lector que se va a encontrar con algo, ¿no? A lo mejor hay veces que se lo vamos a mostrar hasta el final, a lo mejor hay veces que desde el primer renglón ya sabe qué es lo que va a suceder, pero creo que el cuento es una promesa hacia el lector, ¿no? Y esa promesa es como un pacto con el diablo en un cierto sentido, porque si uno falla en esa promesa, el lector difícilmente se va a volver a enganchar contigo. En cambio, si tú le cumples esa promesa, es como comprarte otra vida y decir, órale, en la primera lo cumpliste, vamos a ver en la segunda, ¿no? Yo más o menos creo que ahí es donde reside como la parte esencial del cuento, el cuento como género, pues. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, es que voy a aprovechar para cuestionarte, preguntarte, Sí, claro. este, con esta intención de enganchar al lector, pues, en las primeras, en la primera, pues, eh, ¿qué importancia o cómo sí, qué importancia tiene la estructura de los párrafos, para poder darle una buena continuidad a la lectura y porque yo me imagino a un lector que está metido en un cuento y que no puede que es más fácil que la novela la descanse, ¿no? Que diga, bueno, es un libro de 400 páginas, sé que para quizás entenderlo o descubrir, todos los hechos tengo que llegar, pues, hasta la última página, ¿no? En cambio, en el cuento, siento que es como que hay que tenerlo ahí sujetado, ¿no? Y se termina una oración y casi, casi la otra tienes que estarlo como volviendo a coser adentro del cuento para que no se despegue. Entonces, por eso mi pregunta, ¿qué función tiene la construcción de una línea, de un párrafo entre esa secuencia y la siguiente? ¿Cómo imaginas tú la construcción de una primer línea y cómo la vas hilando con las demás hasta llegar ahora sí que a la última, para poderle dar una terminación? Y ahí también quiero agregar una pregunta extra, ¿vas planeando el final o dejas simplemente que solito aparezca, no? Híjole, pues la verdad, siento que para irnos más o menos por partes, la forma
yo creo que incluso visual que tiene un cuento en específico, cuenta muchísimo, 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 ¿no? Porque sobre todo uno que es un poco un escritor, pues, joven en este sentido, a lo mejor que uno no es tan reconocido, que uno no tiene pues tanto camino recorrido, ni tantos libros leídos, ni nada de esto, como que uno sí tiene que apegarse mucho a las reglas del juego, ¿no? O sea, como que también uno tiene que tratar de ser como propositivo, pero tampoco uno se puede pasar tanto para decir, híjole, pues sabes que esta licencia como que todavía no te la has ganado, ¿no? No sé, como para dar un ejemplo y no irme tanto por las ramas, yo pienso en el Apando, ¿no? El texto de Revueltas. El Apando es un texto maravilloso, es un texto precioso, pero es un texto que te mantiene enjaulado, te mantiene encapsulado, no hay brincos, no hay pausas, no hay párrafos, no hay nada, todo está así como, pues como si uno justamente estuviera en la celda, ¿no? Y eso funciona perfectamente bien ahí si tú eres José Revueltas, ¿no? Si uno quiere emular algo similar o llevar a cabo algo que sea tan, como tan disruptivo en ese sentido, yo creo que incluso puede ser un arma de doble filo que puede acabar, pues haciéndonos el harakiri a nosotros, ¿no? Porque no es como tal que uno se lo pueda llevar o se lo pueda sacar de la manga así como así, sino que más bien es algo que se tiene que trabajar conforme pasa el tiempo. A mí me parece que cuando uno está construyendo sus primeros cuentos, sus primeros relatos, sí tiene que haber incluso una pausa para el lector, ¿no? O sea, irle segmentando partes, irle formando como ciertos espacios, porque aparte, el cuento me parece ahorita en su brevedad también es como muy adecuado a la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? O sea, prácticamente cada uno de nosotros vivimos en la aceleración, en el tumulto, en el tráfico, estamos esperando el autobús, pasamos media hora para llegar a nuestro destino, tenemos, no sé, 25 minutos libres, por así decirlo, si estamos en la oficina, si estamos en el trabajo, si estamos en la escuela, donde sea, y como que ahí nosotros decimos, ok, yo quiero leer algo, a lo mejor no voy a andar cargando La Guerra y la Paz ahí en mi camioncito, si es un mamotreto enorme, pero a lo mejor sí puedo ir pues cargándome un librito de bolsillo y a lo mejor me aviento 5 o 10 paginitas en esos momentos en los que yo tengo libertad, ¿no? Entonces ahí es justamente donde uno tiene que ser pues muy, muy quirúrgico al respecto, porque incluso yo sí soy muy de la idea de que incluso la disposición de los párrafos, el tamaño de la letra, el formato, el color del papel, sí te juega un papel muy importante para que uno se pueda mantener enganchado con el texto, ¿no? En ese momento uno dice, ok, si veo párrafos medianitos, no sé, en un libro de media cuartilla, uno, dos, tres parrafitos, con un tamaño de la letra amable para el lector, con un espacio entre líneas lo suficientemente adecuado, como que siento que la lectura fluye de una mucho mejor manera. Digo, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Yo, por ejemplo, disfruto mucho más la lectura así, que cuando a lo mejor me tengo que leer un librito que la letra es en miniatura y que pues obviamente pues no sé, en la noche es todavía más complicado de leer. No sé, yo siento que esa disposición formal sí es determinante. Y uno que cuando va empezando en esto del cuento, sí lo tienes que hacer sí o sí, porque como bien mencionabas, me gustó mucho cómo lo dijiste, de que con las oraciones prácticamente tenemos que seguir cosiendo la oración siguiente para que no se nos pierda, ¿no? Entonces, yo siento que en ese sentido sí hay que ser casi muy milimétrico, ¿no? Sí, cuidar mucho las palabras, tratar de no ser como demasiado abusivo, pues ni en adjetivos, ni en conjunciones, ni en adverbios. Y claro, ¿no? Eso nos lo pueden decir todos los manuales, pero una vez que ya uno está en la escritura, sí es así de, híjole, ya tengo, no sé, tres ques en menos de tres renglones, ¿no? Ahí ya voy a empezar yo a cansar a mi lector, ¿no? O ya mencioné el nombre del personaje cuatro veces en este mismo párrafo, ¿no? Ahí vamos a tener que buscarle y ahí es donde uno tiene que poner el ojo pues bastante bien aguzado como para empezar a decir, ok, pues aquí cómo le modifico, qué cosas le hago, qué palabra puede sustituirla, porque ese es un rollo también. Uno muchas veces está muy casado con sus propias palabras, creo que muchos, tú no me dejarás mentir,
como que nos empecinamos mucho en usar una palabra que nos gusta mucho, ¿no? Y entonces la pensamos utilizar no como muletilla, sino como de una manera consciente, porque es una palabra que nos gusta al final de cuentas, ¿no? Y entonces continuamos y la utilizamos y la utilizamos, pero es tanto nuestro gusto, nuestra devoción por las palabras, que al final de cuentas, pues ya no nos damos cuenta y ya se empieza a convertir casi, pues no me gustaría decir que en un vicio, pero ya en algo que nos suma, vamos, ¿no? Y yo siento que ahí sí es muy puntual lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Sí tienes que cuidar mucho las palabras. No sé, yo siempre soy como más partidario sobre las oraciones simples, oraciones cortas, oraciones breves, porque siento que le da mucho mayor vertiginosidad a la lectura, ¿no? O sea, como que te trae más así, en corto, en corto, en corto. Obviamente, cuando alguien sabe construir subordinaciones así maravillosas, uno se queda así de, ah, wow, ¿no? No sé, Onetti es un ejemplo de ello, ¿no? Pero en particular de gusto personal, tendría que ser así, tal cual. Oración simple, oración corta, algo que sea breve, porque esta brevedad te va trayendo como lector así en friega, ¿no? Entonces te tienes que ir fijando en todo y esa velocidad pues también te permite que tu ritmo de lectura pues sea más adecuado incluso al formato del cuento, ¿no? Y de lo que mencionabas de los finales, híjole, esto va a sonar bien cliché y pues hay una disculpa por eso, pero yo creo que depende. Como que cada cuento nace en el momento en el que tiene algo en el creador, ¿no? Esto no solamente lo digo yo, creo que lo he compartido con varios colegas y siempre es así, es que hay cuentos que a lo mejor los piensas una tarde y pensaste el inicio, el desarrollo y el desenlace, pensaste en tus personajes, pensaste en tus antagonistas, pensaste en tus escenarios, en el tiempo, es más, si hay una música de fondo de ambientación, ya la tienes tú en tu cabeza, ¿no? Lo único que tienes que hacer es llegar al texto y empezar a transcribir, ¿no? Obviamente, pues después viene el proceso de la corrección, del pulido, de todo eso, independientemente, ¿no? Pero la historia, digámoslo así, como tal, la anécdota de pe a pa, apareció en un primer momento. Y hay otros cuentos que no. Hay otros cuentos que, por ejemplo, no sé, también llegó a pasarme en algún momento, escribía un parrafito y el parrafito llegaba, no es muy usual, pero llegaba a gustarme, ¿no? Era así como de, ok, este párrafo me gusta, pero hasta ahí. Ya no podía hacer más, ¿no? Y era así como de, ah, ok, ¿de aquí qué va a pasar, no? O sea, sí tengo dos personajes femeninos, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿Con quién se van a encontrar? ¿En qué escenario? ¿Están en un bar? ¿Qué están tomando? ¿Están en el bosque? ¿Quién las llevó ahí? Una habla, ¿cómo se conocieron las dos? Entonces te empiezas a crear mil ramificaciones en la mente que tú dices, no, 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 ¿sabes qué? No, lo pones en la gaveta y ya después de un tiempo, a lo mejor lo tomas y dices, ah, ok, segundo párrafo, ¿no? Y a lo mejor ese segundo párrafo ya es el inicio y entonces ahí empiezas a construir. Yo siento que cada texto tiene como su aura especial y hay algunos que efectivamente puedes tenerlos y saber qué va a pasar desde el momento en el que lo imaginas, que tú dices, ok, el cuento empieza aquí, el clímax está aquí y el cuento, perdón, termina acá. Y hay otros que no, hay otros que te van a llevar tiempo, hay otros que te van a llevar meses. Incluso, por ejemplo, uno de los cuentos que yo más cariño les tengo, pero también más trabajo me costó, es uno que se titula, justo creo que es el de Tímido y Travieso, si no me falla la memoria, porque es un cuento que se escribió, híjole, yo creo que casi en 2 años o poco más de 2 años, que en un principio eran unos cuantos apartados, eran unos cuantos párrafos con diálogos, eran nada más unas escaletas con locaciones, canciones, eventos, lugares, tiempos, pero todo estaba muy, muy desperdigado, vamos, ¿no? Fue hasta después de mucho tiempo, o sea, se pasaba, escribía, no sé, media cuartilla, se guardaba 4 meses y lo volvía a tomar, escribía 2 párrafos y borraba 3 cuartos de cuartilla, ¿no? Entonces sí fue un proceso muy caótico y ese cuento de ninguna manera vi el final desde el inicio. O sea, al final me lo fueron dando los mismos personajes, ellos mismos como que me fueron mostrando el camino y yo dije, ah, ok, sí, va a ser así, no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que va más o menos por ahí. Esta, pues me hace pensar que cuando uno está estructurando
el relato, el cuento, a pesar de que puedas tener la percepción de quizás verlo acabado y de identificar, pues, las líneas que lo componen, todavía debe de quedar, pues, una duda en ti, ¿no? Porque mencionabas que que hay cuestionamientos por hacer de qué más sucede dentro. Algo que yo considero muy importante es que siempre que los relatos, nunca están terminados, ¿no? Siempre hay como un adicional que se le puede agregar, y entre cada línea o cada párrafo, puede haber una nueva escena. Y eso es a donde me lleva que esta parte de la duda, ¿no? Seguir dudando un poquito. La duda en el sentido como, que nos ayude a detonar la pregunta de qué más hay ahí adentro, ¿no? Para poder, seguir construyendo. Y bueno, tengo otra pregunta. Em, Cuando tú estás escribiendo, em, ¿en qué lugar posicionas la psique del lector? ¿La psique del lector para ti es algo que consideras, mientras estás escribiendo, o no pasa por tu contemplación? Es decir, es algo que no consideraras. Lo menciono así porque cuando uno como lector está involucrándose en un texto, llega un momento en el que el texto, te habla muy directamente, ¿no?, hacia el lector. Y cuando eso sucede, yo quiero creer o quiero pensar que quizás el autor está haciendo un juego con la pretensión de tocar la psique del lector. ¿Tú la consideras en algún momento durante tu proceso de escritura? Yo creo que sí. Creo que dentro de la escritura siempre uno piensa en un lector ideal, ¿no? Uno siempre piensa en a quién está dirigido el texto. Creo que era Gustavo Sainz. Gustavo Sainz mencionaba a un autor, ahorita no recuerdo qué autor era, pero él mencionaba que casi siempre los libros o sí, los textos siempre están dedicados a un lector en especial, ¿no? A una persona que es de carne y hueso, que conoce el lector, ¿no? El lector, perdón, el autor. El autor conoce a alguien de carne y hueso y está pensando en ese alguien en el momento en el que está escribiendo, ¿no? Está en el proceso de escritura. Pero también creo que eso puede ser un poco contraproducente porque evidentemente nosotros pensamos en un lector ideal, pero no es el lector real al final de cuentas, ¿no? Uno puede pensar en decir, ok, lo voy a hacer para dedicárselo a mi hermano, ¿no? A mi mejor amiga, a mi pareja, a quien sea. Y en ese momento, a lo mejor uno empieza a decir, bueno, lo va a entender de esta forma, se va a acordar de tal cosa, lo va a relacionar con un evento que ambos tenemos pendiente o que ambos tenemos por ahí eh, como en común. Y entonces como que empezamos a decir, lo va a entender de esta manera. Y empezamos a pensar en la mente de un lector, pero es un lector específico. Obviamente, no todos los lectores tienen la misma, ¿cómo decirlo? La misma experiencia, no han vivido las mismas cosas, incluso en cuestiones meramente, pues, muy elementales, ¿no? No hemos visto el mismo número de películas, no hemos escuchado la misma música, no hemos leído los mismos libros, vamos, no hemos vivido las mismas cosas. Entonces, a partir de ahí es cuando la mente del lector empieza como a irse hacia diferentes lados. Y creo que también es importante sí pensar en un lector ideal, pero también pensar en el lector general, en el lector que no nos conoce, que no sabe en dónde hacemos el súper, que no sabe qué ruta tomamos al trabajo, o sea, que nos ve como una persona pues totalmente ajena a la vida diaria, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en ese lector, a lo mejor ahí vamos a poder llegar a un punto mucho más enriquecedor, porque empezamos a decir, vamos a hacer una historia donde lleguemos a tal punto donde el lector empiece a generar como esta duda en el decir a quién se está refiriendo, porque parece, a mí me gustan mucho ese tipo de cuentos, por ejemplo, ¿no? Que parece que el autor nos hace a los lectores como partícipes de la obra, pero como si nosotros ya supiéramos lo que va a pasar.
como si ya tuviéramos un poco ese conocimiento o ese bagaje, cuando la realidad es que no, o sea, todo está basado únicamente desde la ficción. Entonces ahí es cuando yo considero que sí se tiene que pensar mucho en ese lector y sí se tiene que tener muy en cuenta para ver cómo lo va a interpretar, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que uno cuando se dedica a la escritura, lo que quiere o lo que se pretende, o lo que, eso es lo que me imagino que muchos pretendemos, es mover algo en el lector, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que pensar en ese lector para saber en qué momento se va a tocar el pecho y decir, no, yo no quería que eso pasara, en qué momento se le va a escurrir una lágrima, en qué momento se le va a soltar una risa, en qué momento incluso va a soltar el libro y decir, yo no quería eso, ¿no? Que creo que también es como una cuestión ahí medio cliché, pero siento que muchos lectores somos así, ¿no? Tenemos como esta sensación de meternos tanto en la lectura que al momento de estar tan embebidos en ella y que algo sea como nosotros no creemos que es, e incluso nos molesta, ¿no? Pero creo que eso, lejos de ser como una, un disparate del autor, al contrario, o sea, el autor está pensando en hacernos enojar, en ponernos de malas, metafóricamente hablando, cuando está decidiendo qué rumbo van a tomar sus personajes o qué decisiones van a afectarles directamente, ¿no? Sí, y es ahí lo que yo creo que también determina el juego que el lector hace si decide terminarlo o simplemente hasta la línea que le haya causado tal vez un insabor y ahí se termina la lectura, ¿no? Porque pues nadie está obligado a leerlo todo, ni a tampoco continuar leyendo algo que quizás no le agrade. Que por otro lado también es importante a veces sumergirse a veces en cosas que no siempre te gustan, porque bueno, la experiencia de la lectura en comparación con una experiencia real, bueno, no diciendo que la lectura no sea una experiencia real y tan inmersiva, pero es más fácil adentrarse en una experiencia, en un texto que a lo mejor no te puede agradar del todo, pero sabes que no vas a salir lastimado, al menos tan físicamente, ¿no? Y puedes darte el permiso de arriesgarte, pues, hasta donde quieras, a pesar de que no te guste. Y Alexis, con esta intención de que tus lectores conozcan más de ti, de tu obra, ¿podrías platicarnos sobre el libro de Tímido y Travieso? Sí, 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 efectivamente, Tímido y Travieso. Un libro que durante mucho tiempo yo lo tuve en mente. Fue un libro escurridizo. Yo siempre vi el proceso, digo con todo el respeto para las mujeres que gestan, por ejemplo, pero lo vi casi casi como un embarazo, ¿no? En la gestación del libro, porque fue muy caótico. Estuvo a punto de desaparecer durante muchas ocasiones. Este, Hubo momentos en los que yo de plano dije, voy a echar todo el manuscrito ya literalmente al fuego en una carne asada. Fue así como de, no, 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 espérate, no seas tan acelerado, tan trabancado en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde siempre el libro como que tuvo una aura extraña. Por alguna razón no podía salir, por alguna razón algo lo interrumpía, algo pasaba, no pasaba un filtro, mil cosas pasaron, ¿no? Este libro yo lo empecé a trabajar, híjole, pues desde hace como unos 6 7 años más o menos, ¿no? Y yo creo que de la primera versión que existió de ese libro, nada de quedar un 3% en la versión final, ¿no? Era justo lo que platicábamos. Uno siempre va hacia la parte de la escritura y dices, oye, es que aquí esto puede cambiar, oye, es que de aquí puedo sacar tal información, oye, es que me gustaría más que los personajes hicieran esto y no esto otro. Y entonces era un trajín interminable e interminable e interminable de, de lecturas, ¿no? Y ya después de un tiempo, pues, conozco a buenos amigos, amigos que me motivaron, aparte de los que siempre habían estado, eh, que me empiezan a decir, oye, pues, ¿por qué no que este sea el momento, no? Y dije, bueno, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Veamos si es su destino nacer en estos tiempos, pues nacerá y causará lo que tenga que causar, ¿no? Y afortunadamente salió el libro en enero de este año, enero del 2024, eh, y fue pues bastante bien recibido, ¿no? Bueno,
ahí hay un par de anécdotas medio curiosonas, ¿no? Pero pues fue empezar un libro un poco polémico por los temas que trataba, ¿no? De hecho, desde el nombre, ¿no? El nombre de Tímido y Travieso, de hecho, nace en una de las situaciones más, poco ortodoxas que puede uno encontrar, ¿no? Yo recuerdo muy bien, eso fue en la ciudad de Guanajuato. Yo me subo a uno de los camiones urbanos para ir a la escuela y en el espejo retrovisor así del micro, yo leo justamente eso, ¿no? Tímido y travieso en medio de una estola de peluche y muchísimas luces de neón. Y yo justo iba con una amiga mía y le decía, un día, cuando yo tengo un libro, ese tiene que ser el título de mi libro, porque conjuga todas las cosas en las que yo creo, ¿no? En pocas palabras. Y ya como que me volteó a ver así de, sí, cómo no, y ya, ¿no? Entonces de ahí nace el libro, de ahí nace el título del libro, y ya desde ahí yo sabía que a mí me gusta mucho toda esta parte como de los opuestos, ¿no? Un poco la parte de sí la ternura, sí la simpatía, sí la cursilería incluso, pero pues también está la otra parte, pues que es un poco más picaresca, que es un poco más alburera, que es un poquito más incluso callejera, y como que son dos conceptos, tímido y travieso, en apariencia muy disímiles, ¿no? Parecería que uno está aquí y el otro está acá, pero que si uno se pone a analizarlos y a ver nuestra realidad como tal, pues están más juntos de lo que uno puede pensar, ¿no? Siempre hay un poco de timidez en la travesura y viceversa, ¿no? Entonces, desde ahí yo siempre traje como esta idea de poner los opuestos, ¿no? Una parte, pues que sea así como muy amorosa, cursi, y la otra que sea medio perversa, ¿no? Entonces, por ahí es el origen del libro. Y la verdad, yo siempre fui muy partidario de la literatura festiva, ¿sabes? A mí me gustaba y me gusta todavía hasta la fecha esa literatura que es vertiginosa, que es rápida, que es incluso soez en muchos momentos, que es mordaz, que es ácida, toda esa literatura a lo mejor que no está tan metida en el canon, pero que al final de cuentas pues es algo también de lo que nosotros conocemos. Al final de cuentas, uno escribe de lo que vive, uno escribe de lo que ve, uno escribe del mundo real, ¿no? Y como que en muchas ocasiones toda esta parte barrio bajera, toda esta parte medio arrabalesca, como que empieza uno a decir, híjole, vamos a apartarlo un poquito, ¿no? Vamos a fingir que no está ahí, vamos a ponernos una venda en los ojos o vamos a tratar de tapar el sol con un dedo para fingir que eso no es parte de lo que está en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó todo lo contrario. O sea, toda esta parte como un poco disruptiva, como un poco incómoda. Esto que, por ejemplo, nosotros luego escuchamos o vemos, yo lo veo mucho en la comedia o en el humor, sobre todo en el humor negro, y que somos personas que decimos, chin, que nos volteemos incluso a ver así, como si algo nos hubiera picado, con esta sensación que hacemos cuando algo es muy ácido y que volteamos así como para fingir que no estoy escuchando, pero acabamos por reírnos, ¿no? Y que incluso como que nos sentimos mal por habernos reído y eso lo hace todavía más potente, ¿no? Eso era lo que yo había aspirado, esas eran las cosas que yo trataba de escribir en el libro. No sé si se logró, ya los lectores creo que son los que lo juzgarán, pero siempre fue esa parte de los opuestos y esa parte de los contrastes, ¿no? Toda esa dulzura disfrazada de perversidad, desde muchos sentidos, ¿no? Creo que uno de los que yo más traté de trabajar, pues fue justamente el lenguaje, ¿no? Un lenguaje que a lo mejor a muchas personas podría parecerles inadecuado, eh, pero que al final de cuentas también refleja mucho de la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente, ¿no? Yo me inspiré muchísimo no sé, en Gustavo Sainz, obviamente, en Luis Humberto Crosswhite, en Parménides García Saldaña, obviamente en José Agustín, todos ellos que yo veía, o al menos en mi entender o en mi perspectiva, eso era lo que ellos conseguían, ¿no? Una literatura muy festiva, pero que no dejaba de ser divertida, ¿no? Durante mucho tiempo la gente, o al menos la gente que yo conocí, puso a la literatura así en un pedestal enorme, prácticamente inalcanzable. Y pues yo veía a las personas de mi alrededor que decían, pues mira, eso está allá, pues quién sabe qué sea, ¿no? Y cuando uno lo pone de manifiesto aquí, cerquita de las personas, donde los personajes te puedes identificar perfectamente con ellos, porque son,
el señor de la frutería, porque son el mecánico de la cuadra, porque son no sé, el escuadrón de la muerte que se junta en la esquina de la casa o lo que sea, y que nosotros vemos que esos personajes también pueden ser literaturizables. Yo digo que ahí es una parte maravillosa, o al menos para mí eso es lo que me encantó, y eso es lo que traté como de describir en el libro, ¿no? Como todo ese mundo, sí la parte rosa y la parte dulce, pero también la parte oscura, la parte festiva, la parte más carnavalesca al entendido de Bakhtin, por ejemplo. Y fue algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Es como si fuera un hijo de papel para mí. Y sí le tengo mucho cariño, aunque sea medio rebeldón, ¿no? En este sentido. Me imagino que entonces también toda esta parte de la crónica, pues yo creo que te apasiona, te gusta mucho, ¿no? Sí, sin duda. Armando Ramírez me gustaba mucho también, por ejemplo, tanto en su parte de videoblog como en la parte de sus libros. Sí, me parece maravilloso. Sí, pues es que la vida tiene mucho para dar y lo urbano, sin duda, ahí hay mucho material. De cuántos relatos se compone tu libro? Bueno, son cuentos, ¿no? Porque son Sí, sí, cuentos. sí, son 13 cuentitos, algunos más extensos, algunos más breves, algunos, incluso muy cortitos, otros ya que parecían, que justo me decían muchos, ¿no? Así de, no, pues ya, haz la novela mejor, ¿no? Y era así de, no, es que no es la intención, no, por ahí no es el espíritu ni es la vibra de los cuentos, ¿no? Entonces sí, son 13 cuentecitos los que componen el libro, el tímido y travieso, como le dicen por ahí algunos. Amigo, ¿y crees que nos pudieras leer algunos fragmentos ahí, los que tú, pues a los que les tengas más cariño, los más provocadores? Hay un, hay Ok, un, hay un, bueno, una vez estaba bueno, llegué al negocio de un amigo y tenía él un libro, él vende ropa y tenía un libro ahí en el mostrador. Y y yo cuando veo los libros siempre trato de nunca los tomo, ¿no? Pues no son míos. Entonces, nada más trato de observar, pues, qué títulos tiene, quiénes son los autores, y si se puede leer un pedacito, pues, a ver, ¿no? A ver qué absorbo. Entonces, lo tenía ahí y me empezó a platicar sobre el autor. No me quiso dar el libro cuando vio que como que yo quise: "Ah, a ver, lo voy a agarrar". Lo cerró y lo puso a un lado y me siguió platicando. Pero alcancé a leer una línea que decía: "Me gusta, masturbarme oliéndome las axilas". Y entonces ese pedazo, esa frase que leí, la verdad, me atrajo mucho y dije: "No, yo creo que, pues, esa línea es interesante, entonces lo demás debe de estar también muy bueno". Entonces, por eso digo esas partecitas, a ver, no sé, ¿cómo ves? me late, sí. Yo creo que uno de los más acá, como, pues incluso vituperados por algunas personitas, es muy largo, si no, pues yo con todo gusto lo leía completo, pero a lo mejor pues podría leer ahí nada más un fragmentito, que de hecho también es uno de los cuentos que más trabajo me costó, pero pues la verdad sí fue algo que yo disfruté mucho hacer, ¿no? Nada más leo, no sé, el primer, es el que le da nombre al libro, de hecho, el de Tímido y Travieso que mencionaba hace un ratito, está dividido como en 10 viñetas, 10 estampas, por así decirlo, y nada más pues leo la primera, ¿qué te parece? A ver qué tal, ¿no? Es es de los que sí les incomodaron a algunas personitas. En lo particular, yo digo que no está tan recio, pero pues ya cada lector juzgará, ¿no? Es la parte uno del cuento Tímido y Travieso, justamente que le da nombre al libro. Dice, ¿qué hubas, mi peloncito de hospicio? Más calmado tu saludo, Tona, que todavía no quiebra el día. Úchales, pues, ¿qué pasó? ¿Que la gallina no puso huevos ahorita en la mañana? ¿Qué a poco tragaste payaso? ¿Qué chingallos? ¿El pantanoso viene contigo? Detrás tuyo ha de venir segurito. Déjate de jueguitos que estoy que no me calienta ni el sol. Chale, pues ¿qué te traes?
¿Pasó algo con el pantanoso? Desde ayer que se fue contigo no he sabido nada de él. No la chingues. Palabra. Ya es mediodía y ni sus luces. Su chamba sigue aquí parada. Pues siéntate a esperarlo. Oh, que te dejes de chingaderas, te digo. Si no estoy jugando, ando preocupado por él. Nunca falta cuando tiene jale grande. ¿Para qué nos hacemos güeyes? Y he de traer una cruda de aquellas. Ayer que me despedí de él para jalar a la vecindad, parecía badajo de campana dando las 12. Todavía se metió al no me sueltes a buscar su cobija eléctrica. Pero pues si de aquí se fue ya sin pesos, será el sereno. Ya ves que ese cabrón es fino para la gorra. Además, el otro día me dijo el mamayas que se andaba cotorreando una de las fichas de Don Telele. En la madre, si eso es cierto, el pantanoso no tarda en aparecer, pero ensabanado. Ya te la sabes cómo es ese viejo. No la chingues. Que ahora muy cuates, Di, te las ha de estar pasando. Cuates mis huevos y no se hablan. No te menceles, mamacita. Nomás me importa porque el perro me iba a conseguir un motor enterito para el bocho. Y además me debe una lana. Te llamo más tarde a su casa a ver si lo encuentras. Con el pantanoso son puros préstamos de Santana, como si no lo conocieras. Mira, mejor vamos a prender la forja que hay un chingo de jale. ¿Qué te apuras? En la noche se va a hacer el aparecido para seguir gorreando. No nomás es eso, mano. Tons, ¿prometes no chivatear? Clarines, ¿con quién crees que hablas? Parece que no me conocieras. Háblate que soy plata. Hoy con el tendero que se habían escabechado un güey en el no me sueltes. Y los chotas andaban preguntando cosas en la zona. Cuando venía para acá, vi a uno hablando con una de las huilillas. Yo pasé bien sordeado, pero sí le que se me quedaron mirando. No me vayan a meter en un pedo si yo ni pela en el entierro. Ya ves cómo es el pantanoso. No haya dicho mi nombre o mencionado el taller en alguna de sus chingaderas. De seguro le quedaste de ver a una ficha a alguna de ellas y nomás te estaba coimeando. Palabra que el Judas nomás me vigilaba como si me conociera algo, ni modo que sea puro alucín mío. Además ya te las sábanas que ahí nunca quedo mal y pago todas mis cuentas. No la jodas. Nel, se me hace mucha pinche coincidencia. Han de ser puros chismes. Han de ser puros chismes del mamayas. Ya ves que ni le gusta. Y eso de los chotas en el no me sueltes, pues ni es cosa rara. Si no van por su moche, van porque algún cliente desconoce a las señoritas, o igual y hasta nomás les estaban pasando lista. Tú tranquilo. Sepa, ojalá y tengas la boca de profeta. Sobres, a chingarle. Ni pedo, dijo el cagado. Préstame pa' un alcoholito que ando bien crudote. Ahí vas otra vez con tus mamadas. Y así empieza el primer cuento, bueno, más bien el cuento de Tímido y Travieso en su primera versión, ¿no? Por ejemplo. No, pues está buenísimo, buenísimo. No podría yo considerarlo como, pues, como algo que no se pueda leer, ¿no? Al contrario, es muy rico en el lenguaje y la forma en la conversación que tienen estos dos amigos. Y, pues, para empezar un cuento con un diálogo tan rápido y tan fluido, yo creo que eso habla muy bien del demás contenido, ¿no? Realmente invita a querer continuar. Yo creo que los diálogos están bien cosidos entre sí. No, muchas gracias. Sí, pues, te digo, era de lo más complicado, ¿no? Luego uno tenía o escuchaba frases así en el barrio, en la calle, con los amigos o donde fuera, y yo decía, es que eso puede quedar, pero era difícil justamente hilvanarlo, ¿no? Solo tenía ahí como un Frankenstein mal hecho y hasta después de mucho trabajo fue, pues más o menos tomando formita, ¿no? Entonces, espero que ahí haya sido así de divertido como lo fue escribirlo. Sí, 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 yo creo que sí. Te agradezco muchísimo la apertura por compartirnos el texto, y también eso da mucha importancia, eh, el verbalizar lo que uno escribe. Es algo que a mí me gusta muchísimo. Cuando termino algo de un texto, me gusta siempre compartirlos, me gusta leerlos, porque indudablemente uno como autor conoce el ritmo de la escritura, el cómo tendría que estar leído quizás de forma, pues, correcta, ¿no? Con todas sus entonaciones y sus altibajos, y escuchar un relato en voz del autor siempre va a ser también un gran regalo. Por eso creo que es importantísimo que todos los que en su momento escriben se den la oportunidad de verbalizar toda su escritura para que también podamos los que, si en su momento no lo logramos leer, al menos escucharlo, también tener ese doble regalo que es la voz de los autores.
Alexis, y bueno, pues casi ya para concluir nuestra charla, que a mí me gustaría que durara, pues, un poco más. Aquí tengo una pregunta que ya la tenía desde antes, quería considerarla, pero ahorita como derivado de la lectura que nos diste, ¿qué papel juegan los diálogos en tus cuentos? Uh, yo creo que es una de las cosas que más trabajo me costó realmente. Fue mucho prueba y error. De hecho, durante mucho tiempo yo estuve, pues incluso como te mencionaba, ¿no? Tentado a abandonar esto de la escritura porque nada más no podía encontrar el camino, ¿no? No encontraba el timing, no encontraba la voz, todos mis personajes eran muy planos, todos se mantenían muy iguales, las historias eran muy repetitivas y la verdad, pues llegó un momento en el que yo dije, ¿sabes qué? Pues por aquí no es el camino, ¿no? A lo mejor no es el tipo, no es lo que se tiene que hacer, entonces pues vamos a buscarle por otro lado, ¿no? Y afortunadamente me encontré con grandes personas que me echaron la mano siempre, siempre de una manera muy crítica, eso sí, y creo que eso es lo que yo siempre más les voy a agradecer, porque no eran estos amigos que es así de, la palmada en el hombro, diciendo, perfecto, ¿no? Todo bien, todo maravilloso, eres el mejor. No, eran personas muy críticas que decían, mira, esto no te está funcionando, pero no está funcionando por esto y por esto, ¿no? Entonces, el diálogo era algo de mí que se me dificultaba muchísimo, ¿no? De hecho, en las primeras veces no distinguía entre guión corto o guión largo, o sea, yo nada más ponía la barra espaciadora en el teclado y con eso para mí era un guión, ¿no? Ya hasta después, obviamente, pues la práctica, el conocimiento, los coconazos que a uno le dan de repente también, pues ya empieza uno a tener cierto tipo como de bagaje en este sentido, ¿no? Y por eso yo siento que el diálogo es algo que incluso yo he utilizado mucho. Al menos del libro, 3 cuentos, sí, al menos 3 cuentos se construyen a través de puro diálogo, así como fue el primer capítulo del de Tímido y Travieso, bueno, el primer apartado del de Tímido y Travieso, así es Uñas Pintadas, así es Bellos de Noche, son conversaciones entre los personajes. Realmente ahí no viene una intromisión de un narrador como tal, sino de que todos nosotros lo conocemos a través de la pura interacción entre los dos personajes. Entonces ahí uno va diciendo una cosa, el otro le responde, es un ir y venir, un ir y venir, y como en muchos de ellos el albur es una parte fundamental, pues tú no me dejarás mentir, el albur siempre es una relación de ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, entonces siempre es voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, y la parte del diálogo sí es algo que yo trato en la medida de lo posible, porque tampoco quiero caer en un abuso y luego que sea como ya demasiado cansino, utilizarlo mucho. Trato de utilizar el recurso del diálogo como un detonante principal de toda la lectura, ¿va? Es así como una narración. Internet nos hizo es que a veces cuando las pláticas son tan superinteresantes, el Internet se siente invadido y Juega se más. cae. Sí, sí, sí. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Es que cuando se empiezan a revelar los grandes secretos, el Internet, Ahí todo el mundo dice, no, no, apágalos. se aprietan los botones. Traba la maquinita, no como antes, para que ya no pueda jugar nadie. No dudo que eso pase en cualquier época. Sí, Oye, sin duda. no, yo tenía planeado bueno, una dinámica que si podríamos hacer como unos minutitos de construir algo aquí al momento, ¿te animas? No sé si tengas ahí Sí, tu claro, claro. bueno, la idea Ahorita la la. la idea es, pues, construir dos oraciones, eh, pues, potentes a partir de una serie de palabras, te las doy Ok, y ¿vale? Bueno, okey, entonces las tengo aquí, pero las voy a anotar. Es marido, nariz, ajá,
rápidamente, mujer. Pues la idea es construir dos oraciones con esos 4 elementos. Ok, solamente oraciones, ¿verdad? Sí, dos oraciones sueltas. Perfecto. Híjoles, venga, vamos a ver qué sale. Ok, ya las tengo. No sé qué tan buenas o malas vayan a ser. Bueno, yo logré una, pero a ver, va. Pues, ¿Te las digo? sí, sí, sí. Ok, va. La primera dice, no la hagas mujer, quítame de ahí la nariz, que tu marino viene subiendo rápidamente. Esa fue una, ¿no? La otra dice, ya ni jodes, niño, ni mi marido tiene la nariz tan rascuache. Soy mucha mujer para ti. Órale, ahueca el ala rápidamente. Esas fueron las dos que salieron así nada más de al calor, ¿no? Sí. Ahora sí me tomaste un poco por sorpresa, pero ahí. No, pues, al calor de al calor de unos alcoholes, como dicen. Pero ahí está la práctica de la que tanto has venido platicando, ¿no? La constancia y Sí, los esfuerzos. Bueno, yo exactamente. me voy a tomar el permiso de compartirte la mía. Por favor, sí, 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 claro. El moco seco de mi mujer no me quiere, ya no la abrazo como antes, ya no quiero ser su marido, suena mucho ese chiflido. No, manches, no, me la mataste, machín. Está chida, está chida. Pues algún día haremos una colección de frases y de ahí Sí, hacemos. sí, sí. Del grupo. Alexis Patiño, muchísimas gracias por la oportunidad de conocerte, de saber de tu escritura, la oportunidad que nos das de que aquellos que escuchen esta conversación puedan tomar toda esta plática como un referente para sus experiencias al momento de escribir y pues manifestar que Diálogos de Escritura es un espacio para la plática con otros amigos escritores, lectores también, por supuesto, y que pues todos son bienvenidos en este espacio. Yo me siento pues muy, muy feliz y muy contento de poder recibir la retribución que tanto tú como otros amigos y colegas han estado dando aquí en este espacio y te agradezco infinitamente por toda, pues, por toda tu charla, por toda la valía, todos tus consejos, toda esta experiencia que no es fácil obtenerla y que en su momento tampoco es fácil, pues, regalarla o compartirla así como así, ¿no? Entonces, yo eso lo entiendo perfectamente. Te agradezco por la lectura de tu texto y por darme también la oportunidad de hacer este pequeño ese ejercicio, este juego de mini taller de unos cuantos minutos, porque, pues, las palabras de los escritores, sus ejercicios literarios son valiosos y son para respetarse, y eso es algo que yo
siempre voy a cuidar muchísimo. Muchas gracias, Alexis. No, 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 pues al contrario, para mí el gusto ha sido totalmente mío. La verdad te agradezco mucho por aquí estar en tu espacio. Y la verdad que sí es como muy, pues muy tranquilizante e incluso podría decir que esperanzador el hecho de que uno tenga estos espacios todavía, ¿no? Que se pueda compartir, que se pueda dar el gozo, porque al final de cuentas la lectura es eso, ¿no? Es un gozo, la lectura, la escritura son pequeños placeres que pues ya cada vez nos podemos dar menos en un mundo tan agitado, pero que la verdad es una maravilla. Yo me la pasé de perlas, sin duda alguna, y siempre es bonito como poder interactuar con alguien que tiene también este gusto, ¿no? Y que realmente se nota como ese genuino gesto de querer conocer, de querer compartir, de querer difundir. Creo que es una de las cosas más necesarias y que lamentablemente menos tenemos. Entonces, qué bueno que tú y tu espacio sí lo consiguen. Y pues no, hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Yo he encantado y pues no más que agradecer, sinceramente. Pues seguimos en comunicación entonces, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, cuídate mucho. Gracias, gracias.